La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Esta es una edición especial de la entrevista de Brandiosas y en esta ocasión tengo la enorme fortuna de recibir a Eric Yáñez, un súper especialista en estrategias de diseño e innovación. Querido Eric, qué gusto recibirte, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta edición especial de la entrevista de Brandiosas. Hola Tony, muchas gracias por la invitación. Encantados de recibirte, Eric. ¿Qué les parece si vemos una breve tarjeta de presentación de nuestro invitado para conocer más detalles de su actividad académica y profesional? Veamos. Eric Yáñez es director asociado a cargo del área de Banking Innovation en Grupo Financiero Santander México, especialista en estrategias de innovación, diseño centrado en las personas, análisis cualitativo de la información y análisis del comportamiento humano. Fundó y dirige Rúbico, estudio de diseño estratégico. Recibimos en esta edición especial de la entrevista de Brandiosas a Eric Yáñez. Ya lo vieron, él es Eric Yáñez, nuestro invitado de esta edición especial. Eric, la perspectiva del diseño estratégico ha cobrado gran relevancia para las empresas, las organizaciones de todo el mundo. Muchas de las grandes marcas que conocemos han instrumentado estrategias durante años para llegar justamente a ese lugar de privilegio que hoy tienen. Pero para que partamos en contexto, platícanos por favor un panorama general de lo que implica el diseño estratégico. Perfecto, mira, el diseño estratégico, más que definirse como un área nueva, porque es como mucha gente lo ve, ¿no? Es el boom del diseño estratégico y demás. Realmente no es que sea algo nuevo. Lo que pasa es que ahora el diseño está tomando la importancia y la relevancia que no se le había dado históricamente. No sé si algunas de las personas que nos escuchen se sentirán identificadas, pero hace 10, 15 años y más, si alguien quería estudiar diseño, lo primero que te decían es, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, no estudia el diseño no es una profesión bien pagada. El diseñador estaba ligado a este mito de diseño igual a no tener un buen trabajo o, bueno, no poder tener grandes aspiraciones. Y por supuesto, había casos de éxito, pero eran uno en un millón, ¿no? ¿Qué sucede? Que el diseño estaba muy ligado a áreas muy concretas y muy específicas, pero el diseño no se entendía como un proceso estratégico completo. Entonces, lo que está pasando ahora es que gracias a las Big Tech y gracias al boom de las tecnologías de información y demás, pues se dieron cuenta que tener una buena perspectiva de negocios y entender muy bien la tecnología no era suficiente. Tenías que también tú tener una buena estrategia de diseño. Y por diseño no hablamos solamente del producto final, por diseño hablamos de justamente todo lo que acompaña el producto, ¿no? El producto al final se vuelve una consecuencia, pero es la consecuencia de toda una investigación, todo un análisis. Entonces, por eso es que ahora es tan relevante, porque digamos que finalmente se le dio al diseño esta importancia en el proceso de desarrollo de productos y servicios, y por eso es que ahora el diseño estratégico es considerado como una herramienta más de negocios que de diseño, porque es, ok, vamos a tomar el proceso de diseño, pero aplicarlo a la creación de nuevos negocios. Excelente, Eric. Ahora, si pensamos en las implicaciones, pero también las características del diseño estratégico, ¿qué nos puedes compartir? Mira, el diseño estratégico parte de entender el proceso de diseño y por proceso de diseño, bueno, básicamente pensamos en el diseño centrado en las personas. Hace muchos años y actualmente todavía tiene el boom este proceso de design thinking, que no es que fuera un proceso nuevo, no es que Tim Brown hubiera creado algo nuevo. Si nos ponemos a observar el design thinking, es lo que todos nos enseñaron en la primaria. Es el método científico, pero aplicado al diseño. ¿Cuál fue la importancia que tuvo? Que por ahí de los noventas, aunque ya se empezó a aplicar desde antes, en los noventas fueron pues, las empresas que se dieron cuenta, oye, fíjate que los diseñadores tienen esta forma de pensar y llegan a soluciones interesantes. ¿Qué tal que tomamos eso y lo aplicamos a los negocios? Por eso se llama design thinking. No es, o sea, no es un método para los diseñadores, porque los diseñadores siempre lo habían hecho así. Fue más bien cómo metemos ese proceso en el mundo de los negocios. Entonces, las características que hoy tiene prácticamente son las mismas características, los mismos principios que tiene el diseño común. ¿Cuál es la diferencia? Que antes el diseño, como les contaba hace rato, estaba muy ligado a temas visuales. O sea, uno pensaba en un diseñador y tú piensas en algo visual, ¿no? Piensas en el diseño de moda, diseño gráfico. Incluso a veces, por ejemplo, hasta un arquitecto que diseña, no lo relacionamos con el diseño. ¿Por qué? Porque tenemos muy ligada en nuestro modelo mental el diseño a cosas como más visuales, más gráficas. Entonces, el diseño estratégico lo que está haciendo es posicionar un poco al diseño como un proceso más de pensamiento, más de investigación, donde el producto al que llegas va a ser la consecuencia. Entonces, yo creo que la característica más importante es esa, que el diseño estratégico se basa, yo diría, en un 70% en la investigación que tú haces antes de empezar a crear un producto o servicio o campaña o lo que sea. Y esto es bien importante porque
Antiguamente a los diseñadores, digamos que se les involucraba en la parte final de los procesos, cuando ya un equipo de alguien, creadores de un negocio, o yo qué sé, diseñaban una solución, llegaban con el diseñador y la encomienda siempre era, pues, haz esto bonito, ¿no? Porque se tenía esta idea que el diseño era hacer bonito algo. Y hoy en día, pues eso ya cambió. Hoy en día se entiende que el diseño no es hacer algo bonito, porque puedes hacer algo bonito, algo hermoso. Puedes diseñar el coche más hermoso del mundo, pero si la palanca de velocidades no funciona, no importa qué tan bonito sea, no va a ser un producto relevante. Y bueno, yo trabajo mucho con tecnologías de información y algo me pasa muy comúnmente eso, ¿no? De repente las empresas y demás, cuando me piden ayuda para vamos a hacer una consultoría y demás, ellos llegan ya con su solución y me dicen, es esto, pero, pero creemos que la interfaz no está funcionando. Y mi respuesta siempre es, creo que el problema no es la interfaz y podrías mejorar la interfaz muchísimo, pero lo que no está funcionando es el producto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que no funciona. Entonces, creo que esa es la característica principal del diseño estratégico. Tiene más que ver con los mecanismos, con los racionales del diseño que hay detrás de lo que vemos y tiene mucho que ver con la investigación que se hace de las personas, de las audiencias y demás. A diferencia de cómo se veía antes el diseño, que era una perspectiva mucho más visual. Hay casos que se vuelven paradigmáticos, referenciales. ¿Cuál de ellos podrías compartirnos? Mira, me viene a la mente un ejemplo que es un ejemplo clásico, pero me parece que es de los que son parteaguas, ¿no? Para entender por qué fue tan importante la evolución del diseño. Eran los ochentas, estaba el boom estaban empezando las tecnologías, las computadoras personales y demás, y estaban estas dos empresas, Macintosh y Microsoft. Y si nos vamos 30 años adelante, casi 40, pues vemos que hay dos vertientes, ¿no? Hay quienes prefieren al día de hoy Microsoft, quienes prefieren Apple, que fue la evolución de Macintosh. Y yo siempre digo, ¿no? Tenemos esta constante pelea de cuál es mejor. Yo creo que no es que hoy en día una sea mejor, es como decir Apple o Android. Bueno, ¿qué funciona mejor para ti? Porque ambos tienen cosas muy buenas y ambos tienen áreas de oportunidad. Pero en ese entonces, creo que la clave fue que Apple, bueno, Macintosh en ese entonces, tuvo la visión de entender que para el diseño, para crear una buena experiencia en las personas, era bien importante entender también cómo el usar un producto o un servicio te hacía sentir. Y entonces, digamos que en ese entonces, obviamente, la computación no era nada cercano a lo que tenemos ahora. Y había momentos en los que estabas trabajando en la computadora y ¡pum! Algo pasaba mal. Y aparecía de repente la famosa pantalla azul de Windows, ¿no? Era una pantalla azul que seguramente la mayoría de los que están viendo esto son muy jóvenes para acordarse, pero para quienes nos tocó usar aquellas versiones de Windows, la pantalla se ponía azul, no podías hacer nada, no había forma de recuperar lo que estabas haciendo, porque además en ese entonces no había, el internet no funcionaba como funciona ahora, no había autosave, no había guardado automático, casi siempre guardabas en un disquete. Entonces puede ser que hayas estado trabajando por horas y tu trabajo con esa pantalla se haya perdido. ¿Qué tenías que hacer? Reiniciar la computadora y entonces te dabas cuenta que tu trabajo se había perdido. Te enojabas mucho, porque lo único que veías era una pantalla azul con un error que decía error X00792 y un montón de caracteres que no te decían absolutamente nada. Macintosh tenía los mismos problemas, también sus computadoras también se apagaban, también mostraban errores, pero ¿cuál fue la diferencia? Que fue para mí fundamental en la evolución del diseño de experiencias que definitivamente tienen que ver con cómo creas una estrategia, ¿no? de producto. Se dieron cuenta que era un problema muy grave para las personas el no entender qué pasaba y eso cómo te hace sentir. Entonces, la diferencia fue que mientras Windows te mostraba una pantalla azul con un montón de caracteres, en las computadoras de Macintosh aparecía una ventana gris con un mensaje que decía, lo siento, algo pasó y no sé cómo recuperarlo. Pero te dejaba muy claro que el error no fue tuyo, el error fue de la computadora. Y eso hizo una diferencia enorme, porque a diferencia de la pantalla azul en la que tú te sentías culpable porque tú pensabas, algo hice mal, y entonces odiabas a la computadora, te odiabas a ti mismo, odiabas la vida, con Macintosh, pues al menos sabías que no fue un problema tuyo, que fue un problema de la computadora, te enojabas igual, perdías el trabajo igual, pero sí había una diferencia en cómo te hacía sentir eso. Y creo que ese fue un parteaguas, porque a partir de ahí, pues digamos que este boom de entender cómo las emociones, la ruta emocional a la hora de usar un producto o servicio juega un papel fundamental, ayudó a crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevos sistemas que estuvieran mucho más conectados con la gente. Y ahí es donde podemos hablar de que realmente fue la evolución
de cómo el diseño estratégico empezó a permear, ya no solamente como una tendencia, ya no solamente como un boom que estaba pasando en los países más avanzados en tecnología, empezó a permear en el servicio al cliente, en marketing y demás, y bueno, pues ha evolucionado lo que es ahora. Es importante recalcar que con cada paradigma que cambia mucho la perspectiva de cómo se involucran las personas en la creación de productos o servicios. En la revolución industrial, por ejemplo, pues la gente tenía nula participación, ¿no? O sea, las empresas, las industrias hacían productos, los vendían, los fabricaban, los vendían y el consumidor los tenía que aceptar como eran. Pero era lo mejor en ese momento, porque antes de eso todo era una producción artesanal. Entonces la revolución industrial permitía a la gente o sea, acercarse a más productos. Pero cambió después el paradigma y se volvió el paradigma, cuando ya todo el mundo tenía procesos industriales, el paradigma cambió y ya no era suficiente hacer en volumen. Empezaron a pensar ya también en bueno, vamos a preguntar a las personas si les gusta el producto o no. Entonces empezó a involucrarse un poco a las personas, más como te pregunto si te gustó o no, y es lo que me involucro, ¿no? Y eso fue, digamos, hasta el siglo XX, un poco principio del siglo XX, fue que cambió un poco el paradigma y con todos estos temas del marketing y demás, empieza a involucrarse, a pedirse feedback más específico y empieza el boom también del servicio al cliente. O sea, ya no, a diferencia de la revolución industrial donde solo te vendía, o del siguiente paradigma que fue, te pregunto, sin hacer nada, ya después empezó, bueno, este boom en el que el marketing hacía que las personas se involucraban, participaban activamente después de que el producto ya estaba diseñado y había un servicio postventa. De los, no sé, 20 a los 80, las empresas que más repuntaban eran aquellas que tenían un mejor servicio al cliente. O sea, que el servicio postventa era bueno. Ya no solo te vendía la lavadora o la televisión, me importaba, te daba una garantía y te decía, si se te descompone, entonces voy y te la reparo y demás. Pero eso cambió en los 80, justamente a partir de la competición y demás, porque se dieron cuenta que no solamente es importante darte el servicio postventa, tengo que involucrarte a ti como usuario, porque de nada me sirve diseñar con puros ingenieros probablemente, que ellos tienen una visión bien diferente de un sistema, a empezar a involucrar al estudiante que va a utilizarlo para hacer su tarea, al padre de familia que a lo mejor nada más quiere revisar las calificaciones del hijo, yo qué sé. Entonces, aunque en ese entonces también el paradigma era diferente, ¿no? Era una computadora en una casa que le daba servicio a muchas personas. Hoy en día es al revés. Una sola persona tiene su servicio muchas computadoras. Tenemos la laptop, el iPad, el Apple Watch y demás. O sea, hoy todas las computadoras le sirven a uno. Antes era al revés. Entonces, esa computadora tiene que servir a todos. ¿Y por qué hago mucho hincapié en las computadoras y la tecnología? Porque la realidad es que es la tecnología la que ha empujado más todo este cambio en el diseño estratégico. Lo interesante de esto es que cuando nos damos cuenta que funciona para la tecnología, nos lo empezamos a llevar a otras áreas. Y aquí quiero darte otro ejemplo. Tomando estas metodologías, platicando con algunos alumnos, algo que les cuento muchísimo siempre es, cuando llega un proceso, y es un proceso que tiene que ver con la estrategia de diseño, casi siempre llegan con un brief. Y la persona que me lo pide trae un brief ya específico, ¿no? Yo lo primero que trato de negociar con ellos, y es en lo que soy muy poco flexible, es, sí te voy a ayudar, pero debes de tener la apertura de entender que muy probablemente el problema que me estás exponiendo no es el problema que vamos a atacar. ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos, el problema con el que llegan o es un problema que no es un problema real, o sea, es el problema superficial, pero hay que escarbarle más. Pero en otros casos me llegan ya con una solución, pero no me dicen cuál es el problema. Por ejemplo, Eric, tenemos que rediseñar esta silla porque no está funcionando. Y yo digo, bueno, primero, tú ya me estás diciendo que, o sea, que el rediseño de la silla casi hasta me dicen, tenemos que agregar este material y demás porque no está funcionando. Y cuando les pregunto, ¿por qué no está funcionando? Bueno, porque no se vende. ¿Y por qué no se vende? Pues porque a la gente no le gusta. Entonces les digo, bueno, es que eso no es un problema. Me estás dando una solución que es una hipótesis. Estamos suponiendo que si cambiamos eso, va a mejorar. Entonces, esa es otra de las características y que también ha hecho muy relevante al diseño estratégico. Primero, no pensamos en soluciones. O sea, lo primero que hacemos en el diseño estratégico es apartar la solución y tratar de entender cuál es el problema. ¿Cómo funciona esto? No es lo mismo decir, la silla no se está vendiendo y por lo tanto la solución es cambiarle la tela, a decir, la silla no se está vendiendo porque la gente no la percibe como un producto bueno. Ahí es un problema. No me estás hablando de ninguna solución. Entonces, mi trabajo como diseñador estratégico, primero es, no voy a empezar a diseñar una silla. Voy a tratar de entender un problema y posiblemente la solución sea que ni siquiera va a ser una silla. Probablemente voy a llegar a algo que no es una silla, pero entendí muy bien el problema de fondo. Esa es la gran diferencia con el diseño estratégico
y cómo se manejaba el diseño tradicionalmente, que era ya pensar desde el principio en el producto. Y ese fue el gran impacto que tuvo el design thinking respecto al diseño de productos, que al poner a la persona centrada en el proceso, dejamos de pensar en el producto tantito y pensamos más bien en las necesidades, los beneficios que están buscando, y te das cuenta que al final la gente, pues los ejemplos más trillados, ¿no? La gente no es que quiera un coche, bueno, un coche tal vez sí lo quieres a veces, pero digamos, la gente no es que quiera el coche, lo que quiere es trasladarse. La gente pues no quiere un teléfono, lo que quiere es estar comunicado. Entonces, si nosotros dejamos de pensar en el teléfono como un teléfono y empezamos a pensar en algo que les permite comunicarse, compartir y demás, es donde logramos realmente cambiar el chip de nuestro pensamiento, y es donde entonces el diseño estratégico juega el papel fundamental, porque es el que te lleva con todos los procesos que hay, con todas las metodologías, y pues con una mente suficientemente abierta para aceptar que nos tenemos que enamorar de los problemas y no de las soluciones, porque son los que nos van a dar las buenas soluciones. Esa es, digamos, la clave para llegar a una buena solución. Eric, en más de alguna ocasión he escuchado el famoso ejemplo de Mario Bros a propósito del diseño estratégico. ¿Podrías compartirlo? Sí, a ver, es un ejemplo que la verdad lo escuché alguna vez en una charla, no recuerdo de quién es, así que si por ahí alguien sabe quién fue el autor de ese ejemplo, les pido por favor que me lo compartan, pero es un ejemplo que me parece sensacional y lo utilizo en todas mis clases, porque además puedes o no ser gamer, pero todo el mundo conoce Mario Bros. ¿Qué es lo que sucede con Mario Bros? Mario Bros tiene una encomienda, ¿no? Tiene que salvar a la princesa y demás, dependiendo de lo que juegue, no importa. Pero todos sabemos que Mario empieza como chiquito y lo que tiene que hacer es comer el hongo. Y el hongo lo que le hace es crecer. Y después, ya que es grande, bueno, pues puede o agarrar la flor o agarrar la bellota, y entonces dependiendo de eso obtiene diferentes poderes. Lo que sucede, el ejemplo que siempre uso es, ¿realmente Mario quiere comer el hongo? No. O sea, buscamos el honguito porque lo que queremos es crecer, porque crecer te da, digamos, puedes brincar más alto, te da, digamos, una vida extra. Entonces, por lo que buscamos el hongo, no es por el hongo per se, sino por el beneficio que vamos a obtener después de tener el hongo. Y por eso después, cuando digamos, Mario pasa de Mario Bros a Super Mario Bros, busca o una de dos, o la flor que le va a permitir lanzar las bolas de fuego, o la bellota que le va a permitir volar. Y volvemos al punto. No es que Mario quiera la flor porque le gusten las flores. En ningún momento en el imaginario de Mario Bros se nos ha dicho que su dieta está basada en flores. No tiene nada que ver con eso. Simplemente buscamos la flor por los beneficios que obtenemos de la flor, no por la flor per se. Y o buscamos la bellota por los beneficios que tenemos de la bellota. Y ahí es donde de repente el mundo en el que estés y de lo que quieras lograr va a ser lo que vas a buscar. Y así es como siempre le comparto a mis alumnos. Tenemos que pensar en los productos como eso. La persona no va a venir a comprar tu producto o tu servicio porque quiera como tal el producto o el servicio. Lo que lo va a hacer que lo quiera comprar o consumir es los beneficios que va a obtener a través de ese producto o servicio. Por ejemplo, pensemos en los audífonos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque pienso en los AirPods de Apple y pienso que son, al principio cuando los vi me parecía que eran muy caros. Yo decía, es que soy partidario de que lo bueno cuesta y la calidad se paga, pero me pareció un poco excesivo, ¿no? La verdad es que la primera vez que los usé, me di cuenta por qué eran caros. Y probablemente sí para muchas personas puede parecer algo superficial, algo banal, pero el hecho de que tengas la facilidad de que los usas y se conecta automáticamente a la computadora, al iPhone, al iPad y demás, sin que tú tengas que hacer nada, y automáticamente detecta en qué dispositivo estás y te puede cambiar sin que tú tengas que hacer nada, eso es el beneficio por el que realmente estás pagando. No son los audífonos. O sea, entendí que por lo que pagas no es solamente por los audífonos y por la calidad del audio, sino también por todo lo que hicieron para que se conectara entre ellos, para que el ecosistema que tengas funcione muy bien. Y ese es el ejemplo, uno de los ejemplos que pongo, porque digo, bueno, uno pensaría unos audífonos, bueno, son unos audífonos. Lo importante de los audífonos es que reproduzcan el audio, que tengan buena calidad. Y si ahí nos quedamos, tenemos 1 millón de audífonos en el mercado. Pero lo que hace que estos audífonos los consuman un nicho de clientes muy específico, que los puedan vender a otro precio, no son los beneficios como tal de los audífonos per se, sino de la ecosistema, perdón, de la conectividad y el ecosistema que crea al poder utilizarlos. Y como estos, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? No son los AirPods, no son los únicos que lo logran. Cada sistema operativo, cada empresa está creando cosas similares, pero esa es la importancia. Tú terminas pagando por el beneficio que obtienes, no por el producto. Está el típico ejemplo trilladísimo que ya hasta nos da mucha risa. Más está hay un meme me da mucha risa porque es el meme de una persona que es un chico llorando
Y le dicen, ¿por qué lloras? No, pues es que el profesor de marketing me preguntó qué vendía Starbucks y yo respondí café, porque es el típico ejemplo, no, Starbucks no vende café. La realidad es que es un ejemplo muy trillado, pero es un ejemplo muy real. Starbucks, gran importancia que tiene Starbucks es que nos enseñó que la gente justamente va a consumir, consume algunos servicios, algunos productos, por lo que obtiene más allá del producto per se, ¿no? Y a todos nos ha pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un café? Porque a lo mejor ni ganas tenemos de ir a un café, pero ¿por qué vamos a un café? Porque queríamos platicar con una persona, porque nos queríamos encontrar con alguien, porque queremos ir a leer un rato, porque nos queremos despejar, porque estamos cansados. El café, o sea, la bebida como tal, es lo último que nos pasó por la mente, porque lo que consumimos son los beneficios que nos da o a lo que nos permite acceder a ese producto. Entonces, yo siempre, lo que siempre uso como casi una de las primeras slides de mis clases, ¿no? Los productos son portales. Tu audiencia o tus clientes van a llegar a tu producto porque es un portal que los va a llevar a otra cosa, a algún tipo de beneficio. Sea un beneficio funcional, es decir, quieren que la música se escuche, punto. Puede ser un beneficio emocional, que el beneficio emocional es, me hace sentir que soy parte de un ecosistema, me da la seguridad que voy a poder tomar una llamada sin que se esté cortando el audio, es decir, tiene que ver con cómo te hace sentir, o también vienen los beneficios sociales, ¿no? Que tienen que ver cómo te integras con una comunidad, cómo te permite conectarte y demás. Entender esos tres tipos de beneficios, funcionales, emocionales y sociales, más allá del producto per se, es lo que va a hacer que realmente el producto pueda tener una proyección mucho más importante. Porque entonces lograste conectar la persona con la necesidad no resuelta y el producto fue la consecuencia, pero no empezaste a diseñar el producto. Excelente, Eric. Ahora, desde la parte educativa, desde la universidad, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, híjole, esa es una pregunta difícil, te voy a explicar por qué. Típicamente, quienes estamos tomando el diseño estratégico como nuestra bandera, pues somos los que venimos del mundo del diseño. Hoy en día existen profesiones, por ejemplo, como UX, ¿no? Que típicamente es lo que se conoce como experiencia de usuario, pero es un área que está muy ligada a las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque la realidad es que las tecnologías de información y particularmente las Big Techs son las que han empujado mucho que permee esto, digamos, en la gente y hoy en día se ha vuelto una profesión importante y relevante porque son estas empresas quienes lo han ido empujando. Pero también, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que ahora se cree que el UX o el diseño de experiencias es solamente para las áreas de tecnología de información. Y entonces, si te pongo un ejemplo, si ahorita buscáramos en LinkedIn trabajos como UX o vacantes de UX, vas a ver que el 90% de ellas o tienen que ver con empresas de tecnología o empresas financieras que usan tecnología. Entonces, mucho de lo que hacemos y una ambición personal particularmente es que a mí me gusta explicar digamos, mostrar que el diseño de experiencias trasciende el mundo de la tecnología. Obviamente, un concepto que va muy ligado al diseño de experiencias y al diseño estratégico es la innovación. Y a mí la palabra innovación como tal a veces no me gusta, porque es como cuando hablamos de creatividad. Es tan difícil definirlo. Todo mundo puede decirte, ah, sí, yo soy súper creativo, yo hago creatividad, pero cada quien lo define de su forma, ¿no? Y ahí para quien ser creativo es llenar una pared de post-its y ya, ese fue su proceso creativo. Y a veces hay otros procesos creativos mucho más complejos que la gente no los considera como proceso creativo. Lo mismo pasa con la innovación. La innovación, pues al final no es, uno piensa, no, voy a hacer algo súper innovador. Y cuando pensamos en innovación, pensamos en tecnología y pensamos en tendencias y demás. Y algo que yo explico mucho es, podemos hacer mucha innovación quitando tecnología en vez de sumando. Podemos hacer mucha innovación con, tenemos que tener un pensamiento creativo, pero que no siempre tiene que volcarse a una nueva tecnología. No tenemos que reinventar el hilo negro. A veces se trata de cambiar solamente una palabra, un proceso, un botón, y eso puede ser innovación, y eso puede crear un cambio. Entonces, si eso lo logramos en tecnologías de información, no es porque sea único de esa área, es porque está muy ligado, porque son quienes más lo han empujado. Pero hoy en día, pues es importante llevarlo también a otras áreas. Entonces, mucho de lo que yo hago es tratar de permear que estos procesos, estas metodologías también aplican para la educación, también aplican para la gastronomía, también aplican para el diseño de servicios, para la industria textil y demás. Y creo que ese es el primer gran reto. Tenemos que empujar que estas metodologías, estos procesos, esta visión permeen otras áreas y que nos demos cuenta que no es algo propio de los diseñadores. O sea, yo para tener un proceso de diseño estratégico, no es necesario que todo mi equipo sean diseñadores. De hecho, cuando armamos equipos, lo primero que yo sugiero es
no contrates a puros diseñadores. ¿Por qué? Porque necesitas la visión de un diseñador, por supuesto, pero también necesitamos, dependiendo del producto o servicio que vamos a construir, necesitamos entender. Algunas carreras, por ejemplo, con las que a mí me gusta trabajar mucho, bueno, profesiones, es con antropólogos, con psicólogos, con comunicólogos. ¿Por qué? Porque nos dan una visión diferente. Al final esto se trata de entender a las personas. A veces lo digo como de broma, pero la verdad es que es broma, no tan broma, que viene, digamos, la revancha de las humanidades, ¿no? Las humanidades que tan relegadas estuvieron en el pasado y que se decía, no, pues son las carreras en las que no te ver bien y demás. Bueno, hoy en día, gracias al diseño estratégico, están creciendo y están teniendo un nuevo boom que antes no tenían. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta la importancia de entender al ser humano como el centro de los procesos y cómo eso nos va a permitir crear un entorno mucho más amable, mucho más... hoy en día estamos expuestos a un montón de cosas que pues de repente se puede volver un lugar muy hostil, un lugar cuando no se entiende a las personas. Entonces las humanidades nos están permitiendo eso. Y creo que esa es otra cosa importante entender, ¿no? Que ya no estamos en un mundo en el que solamente o el médico o el ingeniero son los que van a hacer que la tecnología repunte. Tenemos que entender que para entender al humano y ponerlo en el centro de la conversación, es importante también profesionalizar el diseño estratégico como parte fundamental de la creación de todos los procesos. Y por ponerte un ejemplo, hoy en día he trabajado con proyectos en áreas de, por supuesto, de tecnología de información, de finanzas, pero también he trabajado en diseño de productos, en proyectos académicos, diseño de eventos, salud. Entonces, eso es para mí lo más importante ahorita, que empezando por las universidades, digamos que si pudiera yo tener una petición al mundo, sería que las universidades entiendan que desde la misma educación tenemos que empezar a permear el diseño de estrategias que nos permitan mejorar primero la educación y después entender que ya hoy en día el mundo ya no es como antes, que todo estaba desconectado. Hoy en día tenemos que ser mucho más específicos al conectar los puntos. El ingeniero no puede trabajar solo si no va de la mano del comunicólogo, si no va de la mano del de marketing, si no va de la mano, o sea, estos silos de los que tanto se habla, que tanto sí hay que romper los silos, pero nadie los rompe. Bueno, hoy en día sí tenemos que romperlos, porque si no los rompemos, ya vimos, ¿no? La tendencia es clara. Las empresas que están repuntando, los productos que están creciendo, son quienes han entendido muy bien la importancia de la transversalidad en las disciplinas. Y aquellos que siguen trabajando con los modelos tradicionales, pues son los que están destinados a que definitivamente se van a ir al fracaso. Pues vaya recorrido hemos tenido con nuestro invitado en esta edición especial, Eric Yáñez, un súper especialista en estrategias de diseño e innovación. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Muchas gracias, Tony. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para lo que quieran. Si tienen alguna pregunta, algún otro comentario, estaremos al pendiente para, bueno, pues responder todas las que quieran. Claro que sí. Amigas y amigos, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Estimado Eric, hasta pronto. Hasta pronto. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.